Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 68, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 1. Descartes. 399. Dios. El principio del cogito no encierra al hombre en la interioridad de su yo. Es un principio de abertura hacia el mundo, hacia una realidad que está más allá del yo. Ciertamente, basándose de él, yo no estoy seguro más que de mi existencia, pero mi existencia es la de un ser que piensa, es decir, de un ser que tiene ideas. El uso del término idea para indicar cualquier objeto del pensamiento en general es una novedad terminológica de Descartes. Según los escolásticos, idea era la esencia o el arquetipo de las cosas subsistente en la mente de Dios, el universal ante rem. Descartes define la idea como la forma de un pensamiento, por la inmediata percepción de la cual soy consciente de ese pensamiento. Esto significa que la idea expresa el carácter fundamental del pensamiento por el cual el pensamiento tiene conciencia de sí mismo de una manera inmediata. Toda idea posee, en primer lugar, una realidad como acto de pensamiento, y esta realidad es puramente subjetiva o mental. Pero en segundo lugar, tiene también una realidad que Descartes llama escolásticamente objetiva, en cuanto representa un objeto. En este sentido, las ideas son cuadros o imágenes de las cosas. Ahora bien, el cogito me da la seguridad de que las ideas existen en mi pensamiento como actos del mismo, ya que forma parte de mí como sujeto pensante. Pero no me dan la seguridad del valor real de su contenido objetivo, esto es, no me dicen si los objetos que representan subsisten o no en la realidad. Son para mí ideas la tierra, el cielo, los astros y todas las cosas percibidas por los sentidos. Como ideas existen en mi espíritu, pero ¿existen realmente las cosas correspondientes fuera de mi pensamiento? Este es el problema ulterior que se presenta a la investigación cartesiana. Descartes divide en tres categorías todas las ideas: las que me parecen haber nacido en mí, innatas; las que me parecen extrañas o que me llegan de fuera, adventicias; y las formadas o halladas por mí mismo, facticias. Pertenece a la primera clase la capacidad de pensar y de comprender las esencias verdaderas, inmutables y eternas de las cosas; a la segunda, las ideas de las cosas naturales; a la tercera, las ideas de las cosas quiméricas o inventadas. Ahora bien, entre todas estas ideas no hay ninguna diferencia si se consideran desde el punto de vista de su realidad subjetiva, esto es, como actos mentales. Pero si se consideran desde el punto de vista de su realidad objetiva, o sea, de las cosas que representan o de que son imágenes, son muy diferentes unas de otras. Desde este punto de vista, pueden ser examinadas para descubrir la causa que las produce. Ahora bien, las ideas que representan a otros hombres o cosas naturales no contienen nada tan perfecto que no pueda ser producido por mí. Pero, por lo que se refiere a la idea de Dios, esto es, a una sustancia infinita, eterna, omnisciente, omnipotente y creadora, es difícil suponer que pueda haberla creada yo mismo. La idea de Dios es la única en la cual hay algo que no ha podido venir de mí mismo, en cuanto que yo no poseo ninguna de las perfecciones, que están representadas en esta idea. Descartes afirma, en general, que la causa de una idea debe siempre tener al menos tanta perfección como la representada por la idea. Esto es, la causa de la idea de una sustancia infinita no puede ser más que una sustancia infinita. Y la simple presencia en mí de la idea de Dios demuestra la existencia de Dios. Esta demostración cartesiana tiene como modelo, sin duda, las demostraciones escolásticas, basadas en el principio de causalidad, pero a diferencia de ellas, no parte de las cosas sensibles para llegar, a través de la imposibilidad de remontarse hasta el infinito,
a la causa primera, sino que parte de la simple idea de Dios y pasa inmediatamente de su contenido representativo a su causa. La prueba se funda, de este modo, únicamente en la naturaleza que Descartes atribuye a las ideas, y es típica del cartesianismo. En segundo lugar, puedo llegar a reconocer la existencia de Dios, según Descartes, por la misma consideración de la finitud de mi yo. Yo soy finito e imperfecto, como se demuestra por el hecho de que dudo, pero si fuese la causa de mí mismo, me habría dado las perfecciones que concibo y que están precisamente contenidas en la idea de Dios. Es, pues, evidente que no me he creado a mí mismo y que ha debido crearme un ser que tiene todas las perfecciones cuya simple idea yo poseo. El punto de partida de esta segunda prueba es también la presencia en el hombre de la idea de Dios. Además, esta segunda prueba está fundada en el reconocimiento por parte del hombre de su propia limitación. Descartes establece una estrecha conexión entre la naturaleza finita del hombre y la idea de Dios. Cuando reflexiono sobre mí mismo, dice, no solamente conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y más grande, sino que conozco también al mismo tiempo que aquel del cual dependo posee en sí todas las grandes cosas a las cuales aspiro y cuyas ideas encuentro en mí, y las posee no de un modo indefinido y en potencia, sino en realidad actual e infinitamente, y que por esto es Dios. No sería posible que mi naturaleza fuese tal cual es, esto es, finita, pero dotada de la idea del infinito, si el infinito no existiera. La idea de Dios es, pues, como la marca del artesano impresa en su obra, y no es ni siquiera necesario que esta marca sea algo distinto de la misma obra. En otras palabras, la misma finitud constitutiva del hombre supone una relación causal del hombre con Dios, relación de la cual la idea de Dios es expresión y revelación inmediata. Las dos pruebas expuestas aquí tienen como punto de partida la idea de Dios, pero ya la escolástica había propuesto una prueba que pretendía partir de la simple idea de Dios para llegar a la existencia de Dios. Es la prueba ontológica de San Anselmo de Aosta. Esta prueba encajaba perfectamente en la lógica del procedimiento de Descartes, y Descartes la hace suya, presentándola como dotada de la misma necesidad de una demostración matemática. Así como no es posible concebir un triángulo que no tenga los ángulos internos iguales a dos rectos, tampoco es posible concebir a Dios como no existente. El ser soberanamente perfecto no puede ser concebido como desprovisto de la perfección, que es la existencia. La existencia le pertenece, pues, con la misma necesidad que una propiedad del triángulo pertenece al triángulo. Es evidente que esta prueba se diferencia de las dos precedentes porque considera la idea de Dios no en relación con el hombre y su limitación, sino en sí misma y en cuanto esencia de Dios. Y sobre esta esencia versan las aclaraciones que Descartes ha dado sobre la prueba. La necesidad de la existencia de Dios deriva de la sobreabundancia de ser que es propia de su esencia. Por esta sobreabundancia, Dios se pone a sí mismo en la existencia comportándose en cierta manera hacia sí mismo como una causa eficiente. Aún sin haber en Dios distinción entre la existencia y la causa eficiente, lo cual sería absurdo. La causalidad eficiente hace de alguna manera inteligible la necesidad de su existencia. Dios existe en virtud de su misma esencia, por la sobreabundancia de ser y por tanto de perfección que lo constituye. Las pruebas de la existencia de Dios, al tener todas como punto de partida común la idea de Dios, constituyen la explicación simple de la naturaleza finita del hombre. En el acto de dudar y de reconocerse imperfecto, el hombre se relaciona necesariamente con la idea de la perfección, y por tanto con la causa de esta idea, que es Dios. La afirmación de Descartes de que la idea de Dios es como la marca que el artesano imprime sobre su obra y de que no es necesario que esta marca sea algo diverso de la obra misma, significa precisamente que la investigación
por la cual el hombre llega a ser, por la cual el hombre llega a la certeza de sí mismo, es idéntica a la investigación por la cual llega a la certeza de Dios. Una vez reconocida la existencia de Dios, el criterio de la evidencia encuentra su última garantía. Dios, por su perfección, no puede engañarme. La facultad de juicio que he percibido de Él no puede ser tal que me induzca a error si se emplea rectamente. Esta consideración quita toda posibilidad de duda sobre los conocimientos que se presentan al hombre como evidentes. La posibilidad de la duda permanece, en cambio, en el ateo, ya que, cuanto menos poderoso sea aquel que reconozca como autor de su ser, tanto más podrá dudar de sí su naturaleza no será tan imperfecta que le engañe incluso en las cosas que parecen más evidentes. El ateo no podrá, pues, alcanzar la ciencia, esto es, el conocimiento cierto y seguro, si no reconoce que ha sido creado por un verdadero Dios, principio de toda verdad, que no puede ser un engañador. De este modo, la primera y más fundamental función que Descartes reconoce en Dios es la de ser el principio y garantía de toda verdad. Y, en realidad, el concepto cartesiano de Dios está desprovisto de todo carácter religioso. Como notará Pascal, el Dios de Descartes no tiene nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con el Dios cristiano. Es simplemente el autor de las verdades geométricas y del orden del mundo. Se podría aquí esperar que un Dios invocado como garantizador de las verdades evidentes debería de alguna manera vincularse a estas verdades, y que estas verdades fuesen reconocidas por Descartes como independientes de Dios. Pero la doctrina cartesiana sobre este punto es precisamente la contraria. Las llamadas verdades eternas que expresan la esencia inmutable de las cosas no son de ninguna manera independientes de la voluntad de Dios. Dios ha creado estas verdades eternas como ha creado todas las criaturas. Dice Descartes: preguntáis qué ha necesitado Dios para crear estas verdades, y yo os digo que Él ha sido libre para hacer que no fuese verdad que todas las líneas tiradas desde el centro a la circunferencia fueran iguales, lo mismo que fue libre para no crear el mundo. Y es cierto que estas verdades no están unidas a su esencia más necesariamente que las otras criaturas. Esta doctrina se enlaza estrechamente, aunque parezca una paradoja, con el núcleo central del cartesianismo. Las verdades eternas podrían ser independientes de Dios solo si fueran necesarias para Él mismo, y podrían ser tales para Él solo si formaran parte de la necesidad de su naturaleza. Pero en tal caso, la razón que en las mismas se manifiesta serían la misma razón divina, y la razón humana y la divina coincidirían, según el viejo concepto del estoicismo. Pero Descartes afirma que la razón es una facultad específicamente humana. Ve en Dios más bien una potencia inagotable, es decir, una infinidad de potencias más que una infinidad de entendimiento. En consecuencia, le reconoce la más amplia facultad de arbitrio, pero al mismo tiempo adjudica solo al hombre la responsabilidad y la guía de la razón. Del mismo modo que la reducción de las verdades eternas a decretos de Dios no es más que la transcripción teológica del postulado de su inmutabilidad. Así también, esta transcripción evita la identificación de la razón humana con Dios.